Hay veces que nos sentimos tan perdidos en medio del caos, con tantas voces y distracciones que nos hacen sentir que no podemos escuchar la voz de Dios. ¿Te ha pasado? Hoy quiero hablarte de cómo el poder de escuchar a Dios puede transformar tu vida, aún en medio del ruido y el caos. Así que mantente conectados porque este episodio acaba de comenzar. ¿Quieres descubrir tu propósito en la vida y vivir la plenitud? Este podcast es para ti. Bienvenido a Ibe Joan Podcast, donde descubrirás tu propósito y cómo vivirlo en plenitud. Te enseñaremos herramientas que te ayudarán a exponenciar cada uno de tus talentos y a poder vivir más allá de tus límites. Así que, ¿estás listo para vivir tu propósito y vivirlo a plenitud? Si esta es la primera vez que nos escuchas, bienvenido. Si eres de los que has estado conectado con nosotros en el podcast, gracias por tu apoyo y te invito a que lo compartas con otros porque lo bueno se comparte. Sé de bendición a otros compartiendo este podcast que yo sé que es de bendición. En el episodio de hoy quiero hablarte sobre el poder de escuchar a Dios aún en medio del ruido y del caos. Sabes, estamos en un mundo que está lleno de distracciones y es fácil sentir que la voz de Dios se pierde entre tanto ruido, pero su voz nunca deja de estar presente. Somos nosotros quienes necesitamos aprender a escuchar. ¿Cómo distinguir su susurro entre tantas voces? Hoy te voy a dar herramientas que te ayudarán a poder distinguir su voz, cómo escucharlo aún en medio de los ruidos y cómo eso puede marcar la diferencia en tu vida. Así que este episodio va a estar lleno de herramientas, ejemplos y pasos prácticos que te van a ayudar a desarrollar la sensibilidad para escuchar a Dios y así avanzar en su propósito. Y quiero comenzar, ¿verdad? Que estamos en un tiempo de mucho ruido. Y el ruido moderno es una barrera que nos hace muchas veces no poder distinguir y escuchar la voz de Dios. Y sabes, no hablo solo de un ruido físico, también hablo del ruido emocional y mental que muchas veces cargamos, especialmente cuando estamos ansiosos, preocupados, llenos de tantas cosas en la mente que nos van hablando y nos hacen tanto ruido que nos abruman. Y a veces estamos pidiendo auxilio, Señor, quiero saber qué hacer, pero esas voces no te vienen. ¿Cómo aprendemos a silenciar esas voces y ese ruido para poder escuchar a Dios? Sabes, es que vivimos en una era tan saturada de tanta información, de distracciones como es las redes sociales, el trabajo, las relaciones y nuestras propias preocupaciones internas. Sé lo que se siente. He estado ahí y estoy ahí. Como todos tenemos tantas cosas en la mente que nos hablan y nos susurran, pero aprender a distinguir la voz de Dios es importante y crucial. Y en este episodio vamos juntos a ver estas herramientas y así poder ir tras el propósito de Dios. Sabes, este ruido no solo va a llenar tu mente, sino que también te desconecta de la quietud necesaria para que tú escuches a Dios. Eh, Hay veces que estamos tan saturados de cosas que no necesariamente sean malas. Es probable que estés tan lleno de tantos planes por hacer, tantas cosas que quieres hacer en la vida que te distraen de tu relación con Dios y ya no sacas el tiempo para poder escuchar a Dios. Y cuán importante es poder tener el oído presto para escuchar a Dios. Podemos ver diferentes fuentes de ruido, tanto ruido mental, emocional, las redes sociales que saturan nuestra mente con tantos mensajes, con tantas noticias que lo que nos causan es estrés, las comparaciones constantes que se pasan lacerando nuestra identidad porque estamos comparándonos tanto con otros. Así que esto es muy importante. Otra de las cosas es las preocupaciones diarias que llenan nuestro corazón de ansiedad. ¿Cuántas preocupaciones? Te pregunto, ¿qué ruidos son los que están impidiendo que tú escuches a Dios con claridad? En mi caso, muchas veces
no lo niego, en las preocupaciones. ¿Cuántas preocupaciones a veces llegan que nos saturan nuestro corazón de ansiedad? O tantas noticias, tantas cosas que ocurren, pero hoy quiero recordarte que Dios quiere que tú le escuches hablar. Así que quiero compartirte algunos obstáculos comunes para escuchar a Dios, porque hay varios. Y quiero traerte 4. Uno es la impaciencia. Qué impacientes somos. Y más en un mundo donde estamos corriendo tan rápido y que queremos todo para ahora, para allá. Y en el pasado episodio estuvimos hablando sobre los pequeños pasos que debemos de hacer para generar grandes impactos. Y una de las cosas que impide que nosotros generemos grandes resultados es porque somos impacientes, queremos respuestas rápidas. Y si no has escuchado el episodio anterior, yo te invito a que pases y los escuches y no olvides suscribirte a nuestro canal, ya sea en YouTube y Belluan Podcast o en Facebook, nos puedes buscar y también en Spotify. Si nos estás escuchando, no olvides suscribirte y dejarnos tu comentario. Así que muchas veces viene a nuestra vida la impaciencia porque queremos respuestas rápidas, pero Dios actúa en un tiempo perfecto, no a nuestro tiempo, sino en su tiempo. Así que hay que trabajar con la paciencia. Sí, a veces cuesta. Y esto es algo que el Señor me ministraba en el día de hoy. La paciencia tiene una relación bien estrecha con lo que es la consistencia. Y para poder tener paciencia y desarrollar la paciencia es necesario que se desarrolle la consistencia en nuestra vida. Y eso solamente se da por medio de las dificultades y del probar nuestra fe. Muchas veces nuestra fe va a ser probada y eso va a ser producido por diferentes situaciones, pero eso va a hacer que tu vida se desarrolle a cabalidad por medio de la consistencia. Así que debemos aprender a ser pacientes. Otra de las cosas, obstáculos que nos impiden poder escuchar a Dios es el pecado no confesado. Sabes que cuando dejamos que el pecado arrope nuestra vida y no confesamos nuestras faltas, eso nos desconecta de la comunión con Dios y entonces no podemos escuchar a Dios. Muchas veces tenemos expectativas erróneas, esperamos que Dios hable de una manera extraordinaria, que sea con una voz potente, o con alguien que Dios utilice un ministro o que utilice un profeta. Y hay veces Dios quiere simplemente hablarte con un texto de la Biblia, con algo que Él te pone en el camino, con tantas cosas. O sea, el Señor utiliza diferentes medios para hablarnos y hay veces que tenemos unas expectativas erróneas y a veces decimos, Dios, ¿cuándo me vas a hablar? Pero Dios siempre responde y Dios siempre habla. Y te voy a contar una anécdota o historia, no sé de verdad de quién es, pero lo he escuchado en varias ocasiones. Y es que estaba esta persona que hubo una inundación y se estaba ahogando, necesita ayuda y comenzó a gritar, Señor, ayúdame. Y empezó a orar, Señor, por favor, sácame de aquí, ayúdame, no permita que yo muera ahogado. Al pasar de los minutos llegó un bote y dice, Señor, venga, que lo voy a ayudar. Y él dijo, no, 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 yo estoy esperando que Dios venga a ayudarme. Y el bote se fue. Luego él sigue, Señor, pero por favor, ayúdame, no dejes que muera aquí. Vino un helicóptero, vinimos a rescatarlo. Y él dijo, no, 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 estoy esperando que Dios venga a rescatarme. El helicóptero se fue. Siguieron viniendo diferentes ayudas y él decía lo mismo, hasta que un momento ya no pudo más, se rindió sus brazos y falleció. ¿Y sabes qué? Cuando llegó a la presencia del Señor, le dijo, Señor, ¿por qué no me salvaste? Estuve orando y no me respondiste. Y el Señor le dijo, te respondí a la primera que me llamaste. Te envié un bote y no le hiciste caso. Te envié un helicóptero, envié diferentes formas para que vieras mi respuesta de salvación y no quisiste responder. No respondiste a eso que hice por ti. ¿Sabes? Esto nos enseña que muchas veces esperamos que las respuestas de Dios sean de una manera, que su voz se haga visible o audiblemente o en cosas mega extraordinarias. Y muchas veces Dios en lo cotidiano, en lo sencillo, no, se nos muestra y nos responde. Así que tenemos que estar, mira, con nuestros oídos bien apercibidos y pendientes a escuchar la voz de Dios. Y otra de las cosas, de los obstáculos que impiden que podamos escuchar a Dios, es la falta de fe.
no podemos dudar de Dios. Aleluya, porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Aquel que no tiene fe es como la ola del mar que va y viene y no alcanza nada. Así que no podemos ser personas faltos de fe. Ahora, ¿por qué es importante que yo aprenda a escuchar a Dios para mi propósito? Sabes, la voz de Dios no solamente es una guía, también eso es lo que nos da la identidad y la dirección. Si dejamos que el ruido externo nos domine, como las preocupaciones, lo que pasa a nuestro alrededor, las noticias, eso puede afectar y afecta nuestra identidad, nuestra dirección y nos hace a veces tomar decisiones erradas porque vamos tomando decisiones no por lo que Dios nos dice, sino por lo que nuestra mente, por nuestro pensar, por lo que otros dicen, por lo que dice la circunstancia. Y eso afecta tu identidad, te puede cambiar de dirección y distraerte y desenfocarte del propósito de Dios. Así que no podemos dejar que el ruido externo nos domine. Así que sin escuchar a Dios, vamos a tomar decisiones emocionales y sin rumbo. Pero si lo escuchamos a Él, vamos a ver claridad, vamos a tener paz y confianza para caminar en su propósito. Ejemplo de esto es la palabra del Señor en Lucas 1, capítulo 1, versos 26 al 38. Vemos a María, la madre de Jesús, que eligió escuchar al ángel y confiar en Dios aún enfrentando desafíos. Esa pequeña decisión transformó su vida y el curso de la humanidad. Esto ocurrió en el momento que el ángel se le apareció a María y le dijo que iba a tener un niño. Y ella podrá haber dicho, ¿cómo es posible esto? Pero cómo ella eligió escuchar a Dios y confiar. Escuchó a Dios por medio de esa revelación de ese ángel y aún enfrentando desafíos, ella decidió confiar en Dios. Y esto transformó no solo su vida, sino el de toda la humanidad. Así que aprendamos a escuchar a Dios y a confiar en Dios. Y Belis, yo quiero escuchar, para mí es importante. He visto los obstáculos, quiero aprender a vencerlos, pero ¿cómo yo sé, cómo yo reconozco la voz de Dios? Sabes que no todas las voces que escuchamos vienen de Dios. Por eso es importante saber cómo discernir su voz. Y aquí quiero traerte tres cosas. Número uno, Dios es consistente con su palabra. Dios nunca te va a pedir algo que contradiga lo que está escrito en la Biblia. Si tú quieres saber si eso que tú viste, escuchaste, leíste, te dijeron, proviene de Dios, ve a la palabra. Eso va acorde a la palabra. Porque Dios es consistente con su palabra. Dios no va a contradecir su palabra. Así que es una de las formas en cual tú puedes decir, esto es Dios o no es Dios. Otra de las cosas es que lo que Dios habla, la voz de Dios trae paz, no trae confusión. Aunque sea algo que te desafíe, la voz de Dios siempre te llenará de paz interior. Así que, ¿cómo saber si esto es la voz de Dios? ¿Me trae confusión o me trae paz? Claro, muchas veces vamos a ser confrontados, Dios nos va a desafiar, pero aún en medio de ese desafío nos produce paz interior. Así que eso es otra de las formas de saber si esa voz es la de Dios. Otra de las cosas, habla a través de otros. Dios va a usar personas sabias, consejeros espirituales, líderes para confirmar ese mensaje. Dios te confirma el mensaje que te ha puesto a lo mejor en tu corazón, por medio de textos bíblicos, por medio de alguien que vino y te dijo una palabra, por medio de alguien que te dio un texto bíblico, por medio de una predicación, por medio de este podcast. Dios utiliza a otros también para hablarte de su propósito. Así que tiene que ir acorde a su palabra. Eso es sumamente importante. Ahora, ¿cómo Dios habla en medio del ruido? Dios tiene muchas formas de comunicarse. Y ahí te dije, ¿cómo puedo identificar? ¿Cómo saber si es Dios? Es algo que es consistente con su palabra, es algo que no me trae confusión, sino que me trae paz. Dios puede utilizar recursos para hablarme. Ahora, ¿cómo Dios habla? Dios tiene muchas maneras, pero nuestra capacidad de escuchar depende de nuestra disposición. Dios puede hacer de muchas maneras, pero aprendamos nosotros
a tener esa disposición de escucharlo. ¿Por medio de qué? De su palabra. La Biblia es la guía infalible para poder discernir su voluntad. La palabra de Dios es clave. Esa es la guía precisa. Esa es la voz de Dios revelada al hombre. La Biblia. Y sabes que es una de las cosas que más el enemigo impide que tú hagas, que leas la Biblia. Y una de las excusas muchas veces que utiliza es decir, ¿para qué la vas a leer si no la entiendes? Si tú la puedes leer y no entiendes nada. Pues sabes que la palabra de Dios se entiende por medio del Espíritu Santo. Así que una de las cosas que Dios utiliza es su Espíritu Santo. Él pone las impresiones en tu corazón que traen paz y claridad. O sea, la palabra de Dios que fue revelada por medio de la Biblia, el Espíritu Santo nos las da a conocer, nos las hace entender y por eso debemos estudiarlo y por eso debemos buscar y procurar. Y el Espíritu Santo lo recibimos tan pronto aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, recibimos al Consolador, que es el Espíritu Santo. Cuán hermoso es tener al Espíritu Santo en nosotros. Y dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo sabe y toma de lo de Dios y nos lo revela a nosotros. Así que si queremos aprender a escuchar la voz de Dios, cuán importante es que nos fundamentemos en la palabra de Dios, en su palabra, la Biblia, y que tengamos al Espíritu Santo y no contristemos al Espíritu Santo, sino que tengamos una relación con Él. Y para esto también es importante la oración. Eso es una de las maneras en que Dios nos habla cuando oramos. Hay momentos en que derramamos nuestra alma en oración y hablamos, pero hay momentos en los cuales debemos escuchar a Dios en silencio. Otra de las cosas que Dios utiliza para hablar no son las circunstancias. Dios utiliza muchas veces eventos, situaciones para llamar nuestra atención. Y también utiliza personas para hablarnos, ministrarnos y ser de instrumento de su voz. Pero es importante que estas cosas, no importa si es audible, si es una revelación, si es un sueño, si es que Dios usa a alguien, tiene que estar fundamentado en la palabra de Dios y el Espíritu Santo te da la interpretación de todas esas cosas. Cuán importante es eso. ¿Sabes? En el libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 19, versos 11 y 12, aquí vemos una historia de Elías, el cual Elías tuvo esta experiencia con Dios, ¿verdad? Puedes profundizar y leer este capítulo, Primera de Reyes, capítulo 19, y vemos cómo Elías esperaba escuchar a Dios en medio de un viento, de un terremoto y de un fuego, porque ocurrieron esos eventos fuertes en medio de esa circunstancia que él estaba viviendo, pero ahí no estaba Dios. Su voz, la voz de Dios vino en medio de un susurro apacible. Esto nos enseña que Dios habla y utiliza muchas veces las maneras menos pensadas. Por eso es importante que tengamos nuestro oído abierto a escuchar su voz. ¿Qué herramientas quiero compartir contigo para poder escuchar a Dios con claridad? Quiero compartirte varias. Número 1 es que hagas pausas intencionales. Aparta un momento diario para orar y meditar en silencio en la palabra de Dios. No meditar en blanco. O sea, esto no se trata de una meditación, voy a poner mi mente en blanco. No, vamos a meditar en la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y para poder meditar en su palabra tenemos que leer la palabra de Dios. Así que saca un momento. Uno de los hábitos que yo he incorporado a mi vida, ya llevo siendo intencional con este hábito más de un año. Y es que soy intencional en sacar tiempo en mi espacio de devocional con Dios. Me siento allí. Yo tengo un espacio en mi casa a la parte de afuera donde, ¿verdad? En el patio yo me siento en mi sillita, hago grounding y ahí tengo mi Biblia, tengo mis libretas, tengo mi journaling y ahí yo tomo mi tiempo para orar, tomo mi tiempo para leer la palabra de Dios,
tomo mi tiempo para meditar en la palabra que estoy leyendo y escribir. Así que saca tu tiempo, ¿verdad? Intencional. Tú puedes decir, Belis, que no tengo tiempo, tengo tantas cosas. Podemos sacar, aunque sean 5 o 10 minutos del día para conectar con Dios. Y créeme que todo lo demás se va a poner tan en orden que te va a dar el tiempo. Así que encuentres el lugar de quietud. En la palabra de Dios vemos ese hábito de Jesús. Jesús buscaba lugares apartados para orar, dedicaba tiempo a desconectarse de las distracciones para conectar con Dios. Así que practica reservar ese tiempo intencional donde dejes afuera el teléfono, donde no utilices, ¿verdad? Y que te alejes de lo que te distrae, de lo que es el televisor, de la gente y conecta con Dios. Ten ese tiempo de conexión con Dios. Busca la palabra de Dios, ¿verdad? Su voz en su palabra, cómo buscar su palabra, esa voz de Él en la palabra. Es que leas la Biblia con el propósito de escuchar lo que Dios quiere decirte. Hay diferentes maneras en las cuales uno, ¿verdad? Puede leer la palabra del Señor, ¿verdad? Para estudiar o hacer journaling. Yo en mi caso, ¿verdad? Tengo varias técnicas. Cuando me toca, ¿verdad?, llevar un sermón o cuando me toca dar una clase, pues yo estudio la palabra de manera con el tema central y hago ¿verdad? Profundizo en la palabra de una manera, pero cuando es mi tiempo de devocional con Dios, que es para yo escuchar la voz de Dios para mi vida, o sea, que yo quiero que el Señor me ministre a mí, eh, yo soy intencional en leer la palabra del Señor, abriendo mis sentidos a que Él quiera hablarme a mí, no a buscar simplemente, ok, ¿qué significa esta palabra? Y ok, y a quién fue escrito. No, no, no. ¿Qué Dios quiere hablarme? ¿Qué Dios quiere enseñarme a través de esa porción bíblica? Y claro, esto te va a llevar a aprender, a profundizar. Y a medida que vas aprendiendo, si todavía pues no sabes, yo te invito a que compres un devocional donde te trae textos bíblicos y te da una breve explicación o una reflexión y entonces medites en esa palabra. Eso también te va a ayudar. Y es muy importante que elimines distracciones. Identifica qué ocupa demasiado espacio en tu mente y en tu corazón, porque muchas veces estamos tan saturados de cosas y una de ellas es el celular. Me pasa a mí, soy realista, el celular muchas veces me distrae. Puedo decir la mayoría del tiempo. Yo creo que eso nos pasa a todos, que el celular nos distrae. Pues hay que sacar ese espacio de liberar, de eliminar esa distracción. Puede ser necesario establecer límites con el tiempo, lo que es las redes sociales, las actividades innecesarias, el televisor, cualquier cosa que te distraiga. Sé intencional en tomar tiempos para ti, para conectar con Dios. Y tú vas a ver que tu vida va a ser diferente y vas a aprender a escuchar la voz de Dios. Otra de las cosas que te he compartido en episodios anteriores, porque te recuerdo, las herramientas que traemos en este podcast son herramientas que son funcionales para todo en la vida. Para todo, como la palabra de Dios, como la oración. Y otra de las cosas es practicar la gratitud. Algo que he sido intencional y he visto los resultados es practicar la gratitud, porque agradecer hace que tu vida lleguen mejores cosas. Hace que tu vida siempre vea lo bueno y lo positivo en tu vida. Agradecer por lo que ya tienes te ayuda a enfocarte en Dios y no en lo que te falta. Sabes que la queja te lleva a lo que falta, pero el agradecimiento te enfoca en lo que ya tienes, lo que ya Dios te ha dado. Y así produces paz, produces alegría al corazón y haces que puedas escuchar la voz de Dios, porque Dios, ¿verdad?, busca un corazón agradecido. Y otra de las cosas que te compartía que yo hago es tener un diario espiritual. Escribe, tengo una libreta, tengo un papel y ahí escribe lo que sientes, que Dios te está diciendo y cómo eso se relaciona con las decisiones que debes de tomar. Te vas a dar cuenta que Dios habla y a medida que vas escribiendo, el Señor te va dando palabras. Así que tengo una, ¿verdad?, una libreta, comienza a escribir lo que el Señor te está enseñando por medio de su palabra y vas a ver que tu vida va a ser completamente diferente. Pero hay algo que es muy importante. No puedo ¿verdad?, terminar este episodio sin compartirte esta herramienta. Y es que practiques la obediencia. La obediencia diaria en pequeñas cosas te entrena para poder reconocer su voz. Nosotros no podemos decir, yo quiero escuchar la voz de Dios
si no estoy dispuesto a obedecerla, si no estoy dispuesto a ir ¿verdad? Tras de eso. Hoy leí la palabra del Señor en Santiago capítulo 1 y dentro de ese capítulo, en los versos finales del primer capítulo, habla de que no solamente escuchemos la palabra de Dios, sino que lo pongamos en práctica, porque la obediencia produce la bendición en nuestra vida. Porque yo no puedo decir que yo leo la Biblia, que me la aprendo o que saco tiempo para meditar en ella, pero no la practico. Pues no hago de nada, porque es como dice, ¿verdad? Dice en Santiago 1, que es el escuchar la palabra de Dios y no practicarla, no ponerla en obra, es como alguien que se mira al espejo, ve cómo está y ve que está mal vestido o mal peinado y no hace nada por cambiarlo. Se vio, pero se fue. No, nosotros tenemos que practicar la obediencia, nosotros tenemos que, ¿verdad? Cuando escuchamos la voz de Dios, ponerla en obra y eso nos va a entrenar para cada día poder discernir la palabra de Dios. Así que quiero invitarte, ¿verdad?, a que te preguntes y que aprendas a filtrar las voces que estás escuchando en tu mente o a tu alrededor. Y pregúntate esto, ¿es esa voz está alineado a la Biblia? O sea, eso que yo tengo como ruido constante, ¿está alineado a lo que dice la palabra del Señor? No, pues lo descarto. Sí, pues puede ser, ¿verdad? Esto es parte de lo que Dios quiere que yo, ¿verdad?, vea. Otra de las cosas, ¿me trae paz o me trae confusión? Si hay algo que produce en mí ansiedad, preocupación, miedo, eso no es de Dios. Dios produce paz. Y otra de las cosas, esa voz que estoy escuchando, ¿me acerca a Dios o me aleja? ¿Qué produce en mí? ¿Acercarme o alejarme? Y ahí entonces vamos a saber si realmente eso es Dios o no es Dios. Y siempre, ¿verdad? Como te dije, escribe dentro de una libreta lo que sientas, lo que Dios te está hablando por medio de su palabra y vas a ver que Dios te da respuesta. Y por último, quiero compartir contigo beneficios que obtenemos al escuchar a Dios. Sabes que cuando aprendemos a escuchar a Dios y a obedecerlo, obtenemos dirección, sabemos qué camino tomar, porque Él nos los enseña. Hay un texto bíblico que es uno de mis favoritos, que es en Salmos 37, si no me equivoco, que dice que te enseñaré el camino por el cual debes andar, porque sobre ti he fijado mis ojos. Sabes que Dios ha fijado los ojos sobre nosotros y Él nos va a enseñar el camino que debemos tomar, pero para poder nosotros saber qué camino es el que tomar, tenemos que aprender a escuchar su voz. Y esa voz nos da dirección, nos da fortaleza, o sea, podemos encontrar paz, consuelo y fortaleza en los momentos difíciles. Escuchar a Dios nos da propósito porque te alineas al plan que Él tiene para ti. El escuchar a Dios te trae como beneficio la comunión con Él porque haces una relación fuerte con Él, se fortalece esa relación que tienes con Dios, produce paz interior, saber que estás siguiendo su guía te libera de la ansiedad. El otro de los beneficios de escuchar la voz de Dios es que te da claridad en el propósito. Escuchar a Dios te va a ayudar a tomar decisiones que están alineadas a su propósito y a su plan y a tener esa relación más profunda con Él. Así que cuán importante es poder escuchar a Dios. Vemos aquí los beneficios que hay y hay muchísimos más. Así que te invito a que aún a pesar de los ruidos, aprendamos a bajarle ruido a lo exterior, a la voz interior que nos perturba, a la ansiedad y preocupación y subámosles el volumen a la voz de Dios. Tú tienes el control. Puedes escuchar la voz de Dios por medio de su palabra en oración, por medio del Espíritu Santo. Así que espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida, porque Dios está hablando todo el tiempo. Pero necesitamos detenernos y sincronizarnos con Él para poderlo escuchar. Hoy te invito a que elimines algo de ruido en tu vida, que busques su presencia y que permitas que su voz te guíe.
No olvides que escuchar a Dios en medio del ruido es el primer paso para cumplir el propósito que Dios ha diseñado para ti. No olvides, Dios no compite con el ruido, pero su voz es constante y transformadora. Hoy te invito a hacer una pausa y escuchar su voz. Así que quiero hacerte un desafío en el episodio de hoy. Dedica esta semana a encontrar ese momento diario para escuchar a Dios. Escribe lo que Él te hable y compártelo con otros, porque lo bueno se comparte. Si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, yo te invito a que compartas este episodio con otros, porque lo bueno se comparte. Sé de bendición a otros, que otros puedan recibir la palabra y escuchar la voz de Dios. Que la paz de Dios sea sobre ti y no olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube, en Instagram, en Spotify, Apple Podcast, TikTok, en todas las plataformas como Ibe Yuan Podcast. No olvides dejarnos tu comentario porque eso nos ayuda a poder llegar a más personas. Dale like y compártelo. Así que nos vemos el próximo lunes con un nuevo episodio en Ibe Yuan Podcast.